Lo que la palabra del Señor nos muestra es muy claro, y hoy quiero seguir hablando acerca de esto y nos vamos a concentrar en este capítulo 14 de la carta a los romanos. Y para introducirnos en esta reflexión, quiero invitarle a que leamos juntos los versículos del 10 al 13. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas el pasaje. Y la reflexión de hoy quise titularla "El amor o la razón". Y pareciera que a veces estos dos elementos entran en pugna y a veces nos parece más importante tener la razón que tener amor. Sin embargo, aunque la razón sea muy buena y la verdad sea muy buena, la palabra del Señor nos deja muy claro que por encima de la verdad está siempre el amor. Le voy a invitar a que me siga con su vista y voy a estar leyendo en esta versión que aparece allí en la pantalla. Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Cierre sus ojos ahí donde está y pídale al Señor por su corazón. Dispongamos nuestras vidas. Pídale también por mí, por mi garganta, por mi cuerpo, y que podamos sacar el mayor provecho de lo que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti y te doy muchas gracias por la bendición que me das de estar una vez más con mi familia, en mi casa, con los míos, y poder meditar juntos en una palabra que creo nos puede ayudar mucho a poder enfocarnos en aquellas cosas que tú estás buscando de nosotros en este tiempo tan trascendental en el cual estamos viviendo, un tiempo muy cercano a tu venida y donde tu iglesia necesita despertar y enfocarse en aquellas cosas que realmente valen la pena. Hoy permite que tu Espíritu Santo sea que tome el control de todo lo que vamos a hablar aquí, que solamente tú seas glorificado y que nuestras vidas puedan ser edificadas por esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo hace aquí una distinción entre dos grupos que generalmente existen en las congregaciones cristianas. A lo mejor no los entendemos así, o a lo mejor no los vemos así, pero si echamos un vistazo a la palabra que el apóstol nos menciona en este capítulo, podremos identificar perfectamente a estos dos grupos que hay en toda congregación, en toda iglesia, independientemente del lugar, independientemente del tiempo, del contexto cultural. Pareciera ser que siempre están allí. Y él habla de dos tipos de personas: los fuertes y los débiles en la fe. Ahora, debemos entender que Pablo hace esta distinción habiendo previamente explicado a través de toda la disertación sobre la doctrina de Jesucristo que estuvimos viendo en los 11 primeros capítulos de esta carta. Y en esa doctrina nos habla de lo que significa realmente tener la fe de Jesús en nosotros, de lo que realmente significa entender la doctrina de Jesucristo, esa fe en la obra completa de Dios para salvarnos. Y repito, una obra completa, como se lo he venido diciendo. No podemos abonarle nada a nuestra salvación, tampoco a nuestra santificación. La única forma en que nosotros podemos acceder a la obra de la salvación y de la santificación y de la justificación y todo aquello que tiene que ver con el proceso de la salvación
es a través de nuestro acercamiento a Cristo. Es una obra de gracia. En la medida en que yo me acerco al Señor, Él va haciendo la transformación en mi vida. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Pablo lo deja muy en claro desde el principio de esta carta. Ningún hombre será justificado por las obras, ni tampoco ningún hombre podrá ser salvo a través de las obras. Es cierto, las obras buenas deben de existir en la vida del cristiano, pero no como la causa de nuestra salvación, sino como el resultado de haber sido salvos por Jesucristo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Creo que esta parte ya debe haber quedado muy clara, porque la he dicho cada vez que me paro aquí desde que empezamos a hablar de esta carta. La obra de la salvación es una obra completa de la fe. Es una obra que se da a través de poner nuestra confianza completa en Él y no en ninguna cosa que nosotros podamos hacer para ser salvos, para ser justificados, para ser santos delante de Dios. Únicamente nuestra fe. Entonces, en eso es en lo que se basa el apóstol, en toda esa disertación que él hace ahí en los primeros capítulos. En eso define él a estos dos grupos y los define de la siguiente manera. Los fuertes les llama a aquellos que han entendido la obra redentora, la obra suficiente de Cristo y que han comprendido su libertad en Jesús. Han entendido que Dios ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación y que nuestro deber es confiar en Él, acercarnos a Él y permitir que su Espíritu trabaje en nuestras vidas, transformando nuestro carácter cada día a la imagen de Cristo. No más. Entienden el principio detrás de cada forma, saben lo que significan los rituales, las formas, las reglas y todo, y lo vive los principios sin necesidad siempre de las formas. No necesita siempre de las formas, entiende lo que eso significa y vive el principio detrás de las cosas que Dios nos mandó. Entienden la salvación como una cuestión de fe y no de acciones, y buscan agradar a Dios con su vida en todo lo que hacen. ¿Han entendido? Y viven en esa libertad que Cristo nos dio. Han entendido que su salvación no pueden producirla. Han entendido que las cosas que ellos hagan o dejen de hacer no son causales de la salvación, sino que las cosas que hacen son el resultado de que Dios los ha salvado. A esas personas Dios les llama fuertes en la fe. El otro grupo al que Pablo se refiere como aquellos que son débiles en la fe, son aquellos que buscan agradar a Dios con su vida y con lo que hacen. En eso se parecen. Eso es lo que tenemos en común, los fuertes y los débiles. Buscamos agradar a Dios. Ellos buscan agradar al Señor con su vida y con lo que hacen. Pero es débil en su comprensión de la doctrina. Aún viven en los rudimentos, pensando que la santificación depende de lo que ellos mismos pueden hacer, que se pueden hacer más santos con ciertas acciones, que se pueden hacer más santos con ciertos rituales, que se pueden hacer más santos con ciertas cosas. Son débiles en el entendimiento de la fe, pero buscan agradar a Dios. Su corazón, su vida están enfocados en hacer lo que Dios manda hacer y piensan que su santificación depende de lo que ellos mismos pueden hacer. Pero su deseo es correcto. Quieren ser santos delante de Dios y guardan ciertas formas o reglas para poder ser aceptos, para poder sentirse aceptos delante de Dios, porque aún no han comprendido. Su debilidad no consiste en el deseo de su corazón, no es que esté en ellos mal o no es que esté en ellos bien, no. Su debilidad consiste en el poco entendimiento, la poca comprensión de lo que realmente la doctrina de Jesucristo nos enseña. En eso los separa. Esos dos tipos de personas son a los que Pablo se refiere allí en el capítulo 14 de esta carta a los romanos. Y en ningún momento él menciona que unos están bien y los otros están mal. Para nosotros es muy natural
Para nosotros es muy común como seres humanos tratar de tener la razón, de que mi postura sea la correcta, de que mi argumento sea el correcto. Siempre estamos buscando. Tenemos mucho problema con aceptar las diferencias que tenemos unos con los otros. Es lo que tenemos que aclarar. Porque en eso consiste el problema real al que Pablo se refiere. Y él está atacando un problema real. Él tiene en su objetivo atacar una circunstancia que se está dando no solamente en la iglesia en Roma, sino en las demás iglesias que él conocía. Y no era precisamente el aclarar quiénes de ellos tenían la razón. Si aquellos que seguían cumpliendo los rituales, si aquellos que seguían guardando los días especiales, si aquellos que dejaban de comer ciertos alimentos, o aquellos que entendían que no era necesario dejar de hacerlo o que no era necesario seguir cumpliendo con ciertos rituales. Y él en ningún momento se pone del lado de ninguno. No, su problema no es quién tiene la razón. Su problema más bien tiene que ver con la forma en que están conviviendo como iglesia. Ninguno de los dos está en pecado. En ninguna parte el apóstol dice que alguno de ellos esté en pecado por vivir de acuerdo a las convicciones que cada uno tiene. Los que comen y los que no comen, ninguno de ellos está en pecado. Y tú lo puedes leer ahí en el capítulo 14. No es a eso a lo que Pablo está argumentando. Ambos quieren agradar a Dios con su vida, pero lo hacen desde perspectivas diferentes. El problema que Pablo encuentra en la iglesia en Roma, el verdadero meollo del asunto de este capítulo, y muy probablemente en el resto de las iglesias a las que él se dirigía y las iglesias que sigue habiendo todavía el día de hoy, incluyendo esta en la que tú te encuentras, eran las tendencias de cada uno de estos dos grupos, a lo que ellos tendían a hacer. Una conducta que no ayudaba ni ayuda hoy en día a la edificación del cuerpo de Cristo. Porque había dos fenómenos, había dos cosas que sucedían en cada uno de estos dos grupos. Cada uno de ellos tenía su tendencia, cada uno de ellos hacía algo en su lucha o en su afán de tener la razón, en su afán de demostrar que ellos eran los que estaban bien y los otros estaban mal. El grupo de los fuertes, de aquellos que habían entendido la doctrina de Jesús y que sabían que la obra de su salvación era una obra completa de la fe, su tendencia era menospreciar a los débiles. Los menospreciaban, los tenían en poco, los tenían como personas mediocres, como personas, hoy hay muchos adjetivos, ¿no?, que se utilizan para las personas en esta situación, y las menospreciaban. Decían, es que ustedes no han entendido la palabra, ustedes viven todavía esclavizados, ustedes no tienen a Jesús en su vida porque ustedes todavía siguen dependiendo de muchas cosas. Y ellos menospreciaban a las personas que estaban así, los hacían sentir menos porque seguían cumpliendo con aquellas convicciones que estaban muy arraigadas en su corazón. Pero también los débiles tenían una tendencia muy destructiva que también se sigue dando el día de hoy. Los débiles tendían a juzgar a los fuertes. Paz de Cristo, hermano. En alguno de esos dos grupos tal vez tú te puedes identificar. En alguno de esos dos grupos. Y Pablo no menciona que ninguno tenga la razón sobre el otro. El problema que Pablo está atacando eran esas tendencias de los fuertes en la fe a menospreciar a los que eran más débiles, y a los débiles en la fe a juzgar a los que habían alcanzado fuerza en su fe. Y es normal que siempre busquemos posturas definitivas en cuanto a las cuestiones que generan controversia entre la comunidad de fe. Y eso es muy común. Es muy común. Sin embargo, aunque existe una postura, no le da la razón a ninguno de los dos bandos, si puede llamárseles de esa manera, porque se supone que no deberíamos estar en disputa, se supone que no deberíamos estar peleados como cuerpo, pero existe una postura. Y alguien por ahí en alguna ocasión me mencionaba, hermano, es que es necesario que tomes una postura en cuanto a esto, que digas qué va a pasar en cuanto a esta circunstancia, en cuanto a esta situación. Y yo le respondía, es que creo que no es necesario. Creo que no es necesario que yo diga esto va a ser así o esto va a ser de esta manera, porque no es con lo que yo tengo problema.
El problema que tengo es que se critiquen unos a otros. Los que sí hacen ciertas cosas a los que no las hacen, y los que no las hacen critican a los que sí las hacen. Creo yo que ese es el problema mayor. Y cuando yo estaba leyendo el capítulo 14 de Romanos, que lo estaba estudiando, decía, mira, esto no es nuevo, ¿no? No me pasa nomás a mí, gracias a Dios. No pasa nada más en mi iglesia, pasa en todas las iglesias. Y queremos una postura y cada uno defiende su punto y cada uno defiende, no, que sí tiene que usar esto, no, que no lo tiene que usar, no, que sí tenemos que hacer esto, no, que no lo tenemos que hacer, no es necesario. Y vivimos en esa disputa y es muy normal, hermano, que cada uno quiera tener, que quiera definir una postura y que la iglesia defina una postura. Pero sabes, hermano, sí hay una postura, pero no es la que todos estamos esperando. Ahí en los versículos 2 y 3 del capítulo 14 de Romanos dice, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Paz de Cristo, hermano. ¿Te sirve así o ocupas una versión más clarita? Cada uno tenemos posturas muy particulares en la forma en que vivimos nuestra relación con Dios. Y desde el principio, y eso ya existía en las iglesias cristianas, en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo les dice, señores, ni el que come peca, ni el que no come no peca. El pecado no está allí. El pecado está en que el que no come el que come menosprecia al que no lo hace, y el que no come juzga de pecador al que lo hace. Y el apóstol termina de poner aquí como la única constante que debe de existir, lo único que debe de haber, pone en el centro de todo esto al amor. Porque a veces peleamos mucho ciertas cosas y ciertas figuras. Peleamos mucho ciertas formas, ciertos rituales, ciertas cosas. Y decimos, es que es nuestra identidad, es que es lo que nosotros somos. Y la identidad no es otra cosa que aquello por lo que tú eres conocido, aquello por lo que tú eres identificado. Esa es la identidad. Y andamos peleando ciertas cosas, ciertas formas, como nuestra identidad, cuando la palabra ya nos dejó muy clara cuál debe ser la identidad de la iglesia de Jesucristo. Él lo dejó bien clarito y ahí nos lo dejó expreso en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Esta será su identidad. Esto debe ser lo que los identifique. Lo demás es circunstancial, pero algo que en ustedes debe de existir siempre y por lo cual la gente debe de identificarlos es que se amen unos a otros. Paz de Cristo, hermano. Vinieron muy serios, se les acabaron los gritos con el partido de México. Esa es nuestra identidad, hermano. El amor es lo que debe de identificarnos como cristianos, porque a veces ponemos nuestra identidad en muchas cosas, y lo digo con mucho respeto. Cada vez que lo menciono, lo hago con mucho respeto, porque yo no tengo ningún problema con eso. Creemos que una vestimenta nos identifica como cristianos. No, hermano, cualquiera se puede poner una ropa de cristiano, cualquiera puede vestirse como un cristiano, pero no cualquiera puede amar como Dios espera que nos amemos los unos a los otros. Ese es un desafío enorme, grande. En eso debe de identificarnos. Va mucho más allá, hacia lo profundo. No nos sirve vestir de cierta manera si nos estamos peleando unos con otros. La gente nos mira, la gente nos ve, y lo menos que ve en nosotros es a Cristo. Lo menos que ve en nosotros es a Dios. Porque si esa debe ser nuestra identidad, es porque esa es la identidad de nuestros padres, de nuestro Padre. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? ¿Dios es qué? Es el primer texto que nos aprendemos cuando estábamos niños. Esa es su identidad. Dios es amor. Y la identidad de nosotros, de sus hijos, de aquellos que hemos sido adoptados a través del sacrificio de Cristo, debe ser también esa nuestra identidad, el amor. Y entonces,
En eso fija el apóstol Pablo la postura en cuanto a este dilema que había entre los que creían que se tenían que hacer ciertas cosas y los que creían que no debían de hacerse. Pablo marca una postura definitiva. Y para aquellos que en algún momento me pidieron que yo fijara una postura en cuanto a estas cosas, bueno, esta es. Ahora la vas a conocer. ¿Cuál es mi postura en cuanto a las prácticas que algunos tienen y otros o la de otros que ya no las tienen? Esta es la postura de la palabra. Yo no puedo imponerte una postura personal. Yo tengo mi pensamiento personal en cuanto a ciertas cosas, pero mi deber no es imponerte mi postura o mi pensamiento personal. Mi deber es enseñarte cuál es la postura que la palabra de Dios tiene para todas las cosas. ¿Cuál es nuestra postura? Romanos, allí el capítulo 14 comienza el primer versículo diciendo: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y quiero hablar de algunas recomendaciones que se dan en función de esta postura. Algunas cosas que deben de suceder y otras que no deben de suceder, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña con respecto a las cosas en las cuales a veces somos diferentes. La primera de ellas: acéptense. Dice la palabra: reciban al que es débil en la fe. Recíbanlo. Y recibirlo significa mucho más que solamente darle la mano y decirle: hermano, bienvenido. No, significa aceptarlo así y tal como Él es. Es más que solo soportarlo, porque a veces cometemos el error de solo soportar a las personas. No las recibimos, no las aceptamos, solo las soportamos, y en la primera oportunidad que tenemos empezamos a juzgarlas y empezamos a desacreditarlas, y nos pasa a todos en algún momento. Pero la enseñanza de la palabra que hoy nos deja es: recíbanlo, no solamente sopórtense, es darle esa fuerte impresión de que es plenamente aceptado como hermano en Cristo, sin importar las formas que practique. Paz de Cristo, hermano. Sin importar las formas que practique. Acéptense, recíbanse unos a los otros. La siguiente aclaración o la siguiente, indicación que el apóstol hace es: no discutan. No debemos ser contenciosos con nadie, hermano. La palabra de Dios no es para contender unos con otros, si las prácticas de uno son o las prácticas del otro no son. La palabra del Señor no pierde el tiempo con esas cosas. Si el Señor le hubiera parecido tan importante que ciertas prácticas se definieran entre los cristianos, Él se habría tomado la molestia de ponerlo claro y tal y como debe de ser. Pero hay cosas, hermano, que Dios nos ha dejado a nuestra conciencia, a la conciencia que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Aquí no se trata de quién tiene la razón sobre quién, hermanos, sino de amarnos y dejar que el Espíritu de Dios sea el que haga su obra en cada uno mientras nosotros nos amamos. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Así fue como Cristo nos recibe, nos ama, nos recibe tal y como somos y nos ama de esa manera. Pero mientras nos ama, a través de ese amor, nos conduce paso a paso hacia el arrepentimiento. Paz de Cristo, hermano. Y si Dios lo hace así, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? ¿Por qué nosotros queremos y usamos la palabra para contender, para pelear y para tratar de demostrar que yo tengo la razón? Cuando el Señor no nos llamó a defender algo que no necesita defensa, porque su palabra es verdad y la verdad no se defiende. Paz de Cristo. La verdad se defiende a sí misma. Y nos volvemos contenciosos. El apóstol Pablo dice: no discutan de estas cosas, porque entonces dejan de reflejar su verdadera identidad, que debe ser el amor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, el mismo apóstol Pablo, pero ahora dirigiéndose a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Levanta la mano si eres un siervo del Señor. Si hay algún siervo del Señor ahí cerca de ti, dile: pues no seas contencioso entonces.
Si ves a alguien con la mano levantada ahí, voltea y dile, no seas contencioso. Que a ti que te dijeron tienes libertad de responderle y tú tampoco. Dios nos llamó a contender, a tratar de demostrar nuestra razón. Porque al final de cuentas la verdad sale a la luz por sí sola. Dios saca a la luz su verdad y hace que su verdad prevalezca. Hermano, la palabra del Señor tiene miles de años que fue escrita, que nos fue entregada a los hombres. Y ha habido personas que de manera deliberada, literalmente han tratado de borrar las palabras, hacer que se olviden las palabras, hacer que se pierda la palabra de Dios. De muchas maneras, lo han intentado deliberadamente y Dios se ha encargado siempre que de una u otra forma la verdad de su palabra permanezca hasta nuestros días. ¿Qué puede hacer tu hermano? ¿Qué puede hacer tu hermano para que la verdad de Dios quede oculta? No necesitas defenderla. Dios la ha defendido durante todo este tiempo. Necesitas vivirla. Y que no discutamos por esas cosas. Hay cosas en las cuales sí tenemos que contender. Pero con nuestros hermanos, en función de ciertas cosas y de ciertas formas, hermano, el mismo apóstol nos dice, no discutan esas cosas, no pierdan tiempo peleando por cosas que el Señor no nos está pidiendo que contendamos. La siguiente indicación que la palabra nos da es que no debemos juzgar. En el versículo 4 de este capítulo 14 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Si lo escuchaste, te lo vuelvo a leer. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? No es tu siervo, no es tu hijo, es un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Si él se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Y no lo digo yo, hermano, estoy leyendo textualmente las palabras del apóstol Pablo. Pero se mantendrá firme, porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Pablo nos deja bien clarito, hermano, que nosotros no somos nadie para juzgar a las personas, porque las personas no son nuestras. Porque los hermanos no son nuestros, son hijos de Dios. Él es su amo. No es nuestro criado, no es nuestro siervo, es el siervo del Señor. Si esa persona se mantiene firme o no, no depende de nuestra opinión. Si una persona es salva o no, no depende de nuestra opinión. Yo no puedo decir quién es salvo y quién no es salvo de acuerdo a mi propia manera de pensar. Yo no puedo definir eso. Yo no puedo quitarle ni darle la salvación a nadie, porque yo no puedo ni siquiera darme ni quitarme la salvación a mí mismo. Yo no puedo hacer nada para abonarme a mi salvación, menos puedo hacerlo por las demás personas. No nos pertenecen. Nuestra opinión no define la relación que Dios tiene con cada uno de sus siervos. Y no quiero decir con esto que nadie se va a perder. No, pero eso no depende de ti. Si alguien se pierde es porque perdió su relación con Dios. No porque falló en algo que tú piensas o que tú dices que debe de ser así. No, hermano, eso no nos toca a nosotros. En donde hay diferencia de opiniones, la mejor postura es no imponerle nada a nadie, de ningún lado. Y entender que será el Señor quien juzgará a cada uno de acuerdo a su fe. Nadie fue puesto para ver por la salvación de los demás, sino la suya propia. Bastante trabajo tienes con eso, hermano, en cuidar de tu salvación, como para pasártela cuidando la salvación de los demás. No, hermano, no juzguemos. No juzguemos en cuanto a cuestiones de formas. Esa es la postura que debemos de tener. Y lo voy a mencionar con todo respeto, porque hay circunstancias y hay situaciones en las que la gente a veces me pide que yo ponga una postura. Y alguien me decía, hermano, es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quitar el velo o nos vamos a poner el velo? Y le dije, ¿usted cómo se siente? No, pues yo me siento bien con él, póngaselo.
Mi única postura al respecto es que las que no la usen, no lo usan, no menosprecien a las que sí lo hacen. Y las que sí lo usan, no juzguen a las que no lo hacen. Eso es lo único que la palabra nos pide. No es mi postura, es la postura que el apóstol nos está enseñando a través de la palabra. No tiene por qué haber juicio, no tiene por qué haber menosprecio entre unos y otros por ciertas formas que la Biblia no enmarca como doctrina definitiva de Jesucristo. Eso depende de su conciencia con Dios. Hay gente que lo usa y siente que si no lo usa está mal. Si tú sientes que lo necesitas y no lo usas, entonces estás pecando porque estás actuando en contra de tu fe, en contra de tu convicción con Dios. Si ya hay duda en ti, si eso te limita, si eso no te permite adorar a Dios con libertad, hermano, estás pecando entonces. Estás pecando entonces. Hay cosas que son muy claras con respecto al pecado, pero estas cosas son cosas que Dios ha dejado a nuestra conciencia y no podemos imponerle nada a nadie. Porque yo no puedo predicar que no ponerse velo es pecado. No puedo, hermano, porque eso no está en la Biblia. Yo me haría culpable de algo muy fuerte si yo enseñara algo que la Biblia no me enseña de esa forma. Si la Biblia no me enseña de esa forma, yo me estaría condenando a mí mismo. Y no puedo hacerlo, hermano. Primeramente por mi salvación y también por amor a los que me escuchan. No podemos hacer juicio, no podemos imponer. Quien lo haga, qué bueno que lo hace, porque lo siente así, porque es su convicción. Y jamás voy a permitir que nadie lo menosprecie por eso. Pero tampoco usted puede juzgar a quien no lo hace por no hacerlo. Porque ni uno ni el otro está haciendo mal, siempre y cuando no se critiquen. Esa es la palabra de Pablo. Señores, los que comen carne no me preocupan. Los que no comen carne tampoco me preocupan. Lo que me preocupa es que se la pasen de pleito entre ustedes y tratando de imponerse los unos las costumbres de los otros. Y la otra pues viene por default. No menosprecien. Romanos 14, versículo 6. El que da importancia a ciertos días, lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia, también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer, lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Ahí ha estado en la palabra, siempre ha estado allí, hermano. Si nos hemos metido en pleitos y en broncas entre nosotros, es porque no nos hemos metido a ver lo que realmente la palabra del Señor dice. Pero siempre ha estado muy claro. No podemos juzgar las intenciones de nadie. No podemos juzgar lo que alguien quiere o no quiere hacer. El apóstol Pablo dice, hay quienes lo hacen y lo hacen para Dios, y los que no lo hacen también lo hacen para Dios. Y el Señor recibe tanto al uno como al otro porque está siguiendo su convicción en su relación con Dios. Debemos reconocer que tanto los unos como los otros pertenecemos al Señor, hermano. Paz de Cristo. Pertenecemos al Señor y que todos buscamos agradarle. Algunos necesitan ciertas cosas que si bien para otros no son necesarias y no son relevantes, para algunos son necesarias para fortalecer su fe, para fortalecer lo que ellos viven en su relación con Dios. Nuestra postura debe ser la de no menospreciar a aquellos que necesitan ciertas formas, aquellos que necesitan ciertas cosas para poder fortalecer de alguna manera su fe y poder sentir que están en una relación con Dios. Y eso está bien. No podemos menospreciarlo. No podemos, porque todos somos diferentes y nuestras diferencias no solamente se quedan en esas cosas. Hay muchas otras cosas en las que no somos iguales. No podemos menospreciarlos, ni ponerlos en pecado al imponerles el dejar de hacer algo que lastima su fe. A quien lo hace no podemos quitarle que lo haga, pero tampoco al que no lo hace podemos imponerle el que empiece a hacerlo, porque ambas cosas lastiman la fe de la otra persona. Debemos aprender a respetar esas circunstancias en las que no hay una postura definitiva y aprender a respetar la fe y la comunión que cada uno tiene con el Señor.
Y de ahí se desprende la que sigue. No impongan. No se pongan cargas unos a otros. En el versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Paz de Cristo, hermano. Si alguien considera que algo es impuro, para él lo es. Y tenemos que aprender a respetarlo. Es muy importante no imponer nuestras posturas personales, porque en cuanto a esas cosas, cada uno tiene su propia conciencia delante de Dios. Y si agarramos a alguien que tiene esa conciencia débil, que siente que necesita esa forma para poder seguir agradando al Señor, y nosotros lo obligamos a que la deje, estamos pecando contra su conciencia y lo estamos haciendo pecar a Él. No podemos quitarles, pero tampoco podemos ponerles. Cada uno, así como llegó, dice Pablo ahí en los primeros versículos, así fue que Dios lo recibió, así lo aceptó. Y la obra de esa transformación a convertirse a la imagen y semejanza de Cristo es una obra que el Espíritu Santo debe hacer en cada persona. Ese no es nuestro trabajo. Transformar a la gente, cambiar a la gente, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ayudarles a acercarse a Dios, porque cuando ellos se acerquen a Dios, su Espíritu, dice su palabra, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Paz de Cristo, hermanos. ¿Sí me está escuchando? Qué bueno. Versículo 23 de este capítulo dice: pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es, ¿qué es? Pecado. Tanto hacer algo, pero si no estoy seguro de que tengo que hacerlo, o dejar de hacer algo, pero no estoy seguro que yo debo de dejar de hacerlo, ambas cosas son pecado. Yo no puedo hacer a alguien que no está convencido de algo, lo haga. Es que tienes que hacerlo, es que es necesario. Pero si no hay fe y no hay convicción, dice Pablo muy clarito, todo lo que no proviene de la fe o de la convicción es pecado. Que no podemos imponerle a nadie que haga nada que no está convencido de hacer, porque lo estoy haciendo pecar. Y puede ser muy buena mi intención al tratar de que hacer lo que haga ciertas cosas, o al tratar de hacer que deje de hacer ciertas cosas. Si yo trato, no, mira, es que eso no es necesario, mira, no pasa nada, no hay problema. Y tal vez para ti no lo hay porque tu convicción está así. Has entendido esa parte, pero si la otra persona no la ha entendido y tal vez tu intención es buena, pero lo estás haciendo pecar. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. No podemos imponer. No podemos hacer que nadie haga nada que no haya sido convencido por el Espíritu y por la palabra. La última recomendación: enfóquense en lo que realmente es importante. Por mucho tiempo, hermano, hemos perdido tiempo, esfuerzo, recursos, peleándonos entre nosotros mismos y tratando de demostrar que cada uno de nosotros en nuestra postura tenemos la razón. Pero eso no nos va a llevar a nada, hermano, porque por lo general nos peleamos por cosas que son físicas, que son materiales, que son formas, que si bien no son malas, pero son solamente formas, no principios. Hay cosas mucho más importantes y más valiosas que Dios busca que nosotros peleemos dentro de la iglesia. Hay cosas por las cuales sí tenemos que pelear, y tenemos que pelear siempre. Dice el versículo 17 del capítulo: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Es tiempo de dejar a un lado esas cosas que generan controversia y división. Y dejarlas a un lado no significa que tú que las haces tienes que dejar de hacerlas. No, no significa eso. Significa que no debes darle tanta importancia como para que otros estén mal contigo, para que estés en pleito con otros, que estés señalando a los otros. No son tan importantes. Si tú te sientes bien haciéndolo, hazlo, porque si no lo haces estás pecando. Pero si tú te sientes bien no haciendo esas cosas en las cuales hay controversia a veces, y que la Biblia no pone una postura de pecado o no pecado, hermano, si lo haces estás pecando. Hay cosas más importantes en las cuales tenemos que enfocarnos. No aquellas que producen controversia y división, sino aquellas que nos unen. Tenemos enfrente una misión extraordinaria, hermano. En vez de estarnos peleando entre nosotros mismos por demostrar quién tiene la razón en cuanto a las formas aquí adentro, deberíamos estar luchando allá afuera. Afuera contra el sistema caído del mundo que tiene al planeta subyugado bajo el pecado. Y nosotros tenemos la palabra que puede traerles libertad. Tenemos en nuestras manos la capacidad, el desafío y la ordenanza de establecer el reino de Dios sobre esta ciudad y todas las ciudades de este mundo. Y nada tiene que ver con cuestiones físicas, materiales, comidas, bebidas, formas, cosas semejantes a esas. La justicia de Dios sobre nosotros es aquello por lo que tenemos que pelear. Esa justicia que Dios derramó sobre nuestras vidas, no porque nos lo ganamos, sino porque Él nos amó. La justicia de Dios. Entender que cada uno de los que está aquí no fue justificado porque fuera una buena persona, fue justificado porque creyó en el Evangelio de Jesucristo. La paz que tenemos con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Y yo no puedo decir que tengo paz con Dios si no tengo paz con mis hermanos. Paz de Cristo. Acabas de decir amén. Te pregunté si había paz de Cristo en tu vida y dijiste amén. Es un saludo muy común para nosotros, pero que ya ni lo pensamos a veces. Si tengo paz para con Dios, debo de tener paz con todos los demás. Por eso sí tenemos que pelear. Por eso sí tenemos que luchar. Por la paz que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la obra de la cruz y el gozo de ser adoptados hijos de Dios, hermano, sin importar las circunstancias y sin importar las diferencias. En eso consiste su reino, en amarnos, en que nuestro amor y aceptación unos por otros produzca a través del Espíritu de Dios el arrepentimiento y la convicción de pecado que cada uno de nosotros necesitamos, y que el mundo pueda ver a una iglesia unida, integrada por personas con muchas diferencias tal vez, pero diferencias circunstanciales, unidos por una misma causa que es más grande que todo lo que pueda separarnos. Tenemos el reino a nuestra disposición, pero lo estamos dejando a un lado por seguirle dando tiempo a nuestras discordias y a nuestras disputas sin sentido, donde nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque es una cuestión de convicción personal, hermano. La lección que Pablo nos enseña aquí. No discutamos ya por esas cosas. Dejemos que Dios le ponga orden a su iglesia. ¿O no crees que Dios es el Señor de esta iglesia? Si tú crees que Dios es el Señor de esta iglesia, hermano, confía en que Dios le va a dar orden a su iglesia. Pero si tú no crees que el Señor es el Señor de esta iglesia, entonces, hermano, escapa por tu vida. Es importante que vayas a un lugar donde tú creas que el Señor que Dios es el Señor de esa iglesia. Yo estoy confiado. Yo estoy creyendo que Dios tiene bajo control todas las cosas y su palabra nos lo muestra. Pablo le está hablando a una iglesia en la que nunca había estado, no conocía a ninguno de los que estaban allí, pero hablaba con toda la seguridad. Si Dios es el Señor de ustedes, Él se encargará de poner las cosas en su justa medida. Ustedes dedíquense a amarse unos a otros. Dejar esas cosas que generan controversia. Hermano, la unidad de la iglesia es definitivamente posible, pero no se va a dar el día en que uno de esos dos grupos gane la verdad, el día que uno de esos dos grupos demuestre que siempre había tenido la razón. Eso nunca va a pasar, hermano.
Eso nunca va a pasar, porque cada día seguirán llegando personas a la iglesia con una convicción muy personal, de acuerdo a la obra particular que Cristo ha hecho en sus vidas. Y nosotros tenemos que aprender a respetarlo y dejar que Dios trabaje en él. Dejar que sea el Espíritu Santo que le muestre lo que él tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. La unidad es definitivamente posible si cada uno de nosotros comienza a ocuparse de su propia salvación. Si dejamos de menospreciar o de juzgar a los que piensan o actúan diferente que nosotros en todo. Ya es tiempo, hermano, ya es tiempo. Y esa es la postura bíblica ante esas cuestiones. Para aquel que tenía duda, esta es la postura, no la mía. La postura de la palabra, que es al final de cuentas la que vale. Unámonos para engrandecer el reino de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Y que vengamos todos aquí. Ven. Podemos hacerlo. Podemos lograrlo.